quiero ser un poco más extenso con la oración en este día, así que quiero orar. Padre, en Cristo Jesús, te damos gracias por regalarnos la oportunidad de tener un día más. Presentamos esta mañana porque queremos crecer, queremos adorarte, queremos entregar nuestro corazón cada mañana en tu presencia para ser santificados a través de tu palabra. Queremos, Dios de los cielos, reconocer que te necesitamos, que sin ti no somos nada, que apartados de ti nada podemos hacer, que solo en ti podemos, Dios, encontrar la tranquilidad, la estabilidad, el gozo, la paz. Solo en ti, poderoso Dios, podemos renacer y nuestros ojos pueden contemplar una mañana más en la que queremos, Dios, que pongas en nuestro corazón esperanza. Avívanos, avívanos, y que podamos tener un mañana donde podamos contemplar tu gloria en cada una de las experiencias vividas. Queremos que sigas formando en nosotros el carácter de Cristo. Queremos seguir madurando, necesitamos crecer, Dios, todo el tiempo en dominio propio, en templanza, control de nuestras emociones, control de nuestros sentimientos, control de nuestros pensamientos, control de nuestra sexualidad, control de nuestro carácter. Ayúdanos a crecer en un control y que podamos deleitarnos cada mañana. Prepáranos, Dios, para los momentos difíciles. Danos amor por aquellos que son difíciles de soportar. Permite que tengamos esa madurez de ver con tus ojos, hablar con tu boca y pensar con la mente de Cristo. Cada mañana, Dios, queremos dar lo mejor de nuestro corazón. Te pido por aquellos que están allí a través de este tiempo, aquellos que están afligidos. Te pido que en medio de su aflicción les hagas entender tu voluntad. Te pido por aquellos, Dios de los cielos, que hoy se sienten contentos por las cosas que tú haces en ellos, que puedan seguir gozándose. Aquellos que hoy de pronto se levantaron tristes, te pido, Dios de los cielos, que tu presencia venga sobre cada uno de ellos y les hagas entender que eres el mejor consuelo que podemos tener en medio de una humanidad en la que hoy vivimos, donde eres tú, nuestro único y verdadero y suficiente consuelo para traer a nuestro corazón calma, paz y darnos ese denuedo que nos hace levantarnos cada mañana y poner los ojos en el cielo, Dios, y comprender que te tenemos a ti y que es más que suficiente como para llenarnos de valor y comprender que aún no es el final. Si tenemos un día más, entonces aún no es el final. Aún hay muchas cosas, Dios, que tú quieres seguir cumpliendo a través de nuestro corazón y de nuestra vida. Permite que tú cada mañana seas el verdadero sentido. Hay personas, Dios, que a veces se levantan y no le encuentran sentido a la vida, y creo que el sentido de la vida eres tú, Dios. Eres más que suficiente para entender cada mañana que no necesitamos sino conocerte, entregarnos profundamente a ti, el único que puede llenar los vacíos más profundos de nuestro corazón, el único que puede entendernos, el único que conoce nuestro corazón eres tú. Por eso hoy, Dios, nos rendimos para que sigas obrando en nosotros tu voluntad, que es buena, que es perfecta y agradable en Cristo Jesús. Amén. Ok, listo. Hoy quiero compartir con todos ustedes, Segunda de Corintios, dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 12, y hoy quiero basarme en 3 versos que me parecen contundentes y poderosos. Segunda de Corintios capítulo 12, y voy a empezar a leer desde el verso 8 de la siguiente manera. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder mi poder se muestra plenamente en las debilidades. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones, las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Me gustan estas palabras del apóstol Pablo, y quiero alimentar el entendimiento de cada uno de ustedes con verdades profundas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en esta etapa de su vida, en este momento de su vida, el apóstol Pablo estaba mostrando esa parte que muchas veces no nos gusta mostrar ante las personas que están en nuestro entorno. Casi siempre queremos mostrarnos como personas fuertes, como personas que no tienen debilidades, que tienen muchas fortalezas, que tenemos muchas capacidades, que somos sobresalientes,
que somos muy espirituales, pocas veces nos gusta como mostrar esa parte débil de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Y hay algo interesante en el apóstol Pablo, ¿no? Porque no era común en él mostrar sus debilidades o mostrarse como el débil. No era parte de su personalidad. El apóstol Pablo casi siempre usted lo mira como un hombre de decisiones contundentes, de un carácter fuerte, de una capacidad de levantarse, resolver, gestionar, hacer, un hombre muy productivo, un hombre muy dependiente de Dios, un hombre con unas capacidades intelectuales impresionantes. El apóstol Pablo, antes de ser creyente, era un fariseo de fariseos, era un intelectual, un hombre que tenía conocimiento de religión, de política, de sociedad, un hombre muy inteligente. Pablo no era un pescador común, Pablo era una persona de la sociedad mediana alta, porque hacía parte de los fariseos, que eran personas estudiosas. El apóstol Pablo tenía doble nacionalidad, tenía nacionalidad romana, y alguien en el tiempo de Pablo que tuviera una nacionalidad romana. Por eso a Pablo no lo podían juzgar en Jerusalén. Cuando lo tomaron preso, se lo tuvieron que llevar para Roma, para que los romanos hicieran ese proceso, porque tenía doble nacionalidad. Era un hombre importante. Pablo no era cualquiera parecido. En la cultura judía era respetado y tenía humanamente el apóstol Pablo tenía mucho de qué gloriarse, tenía mucho de qué enorgullecerse. Y aquí hago un paréntesis en esta palabra del orgullo. Hay algo que a través de los últimos años he desarrollado y es alejar de mi boca la palabra orgullo. Me gusta más decir me siento afortunado, me siento bienaventurado, me siento dichoso, me siento amado. Alejé de mi boca la palabra me siento orgulloso, ¿verdad? Venimos de una cultura, nosotros como paisas, los que estamos en Medellín, venimos de una cultura donde nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad? Y esa palabra orgullo es una palabra que tiene una profundidad y que se manifiesta en nuestros comportamientos que terminan siendo chocantes y que nos llevan muchas veces a procesos de disciplina, de trato, de sentirnos humillados, para entender que esa palabra orgullo, que se convierte en comportamientos, nos lleva al quebranto y a experiencias no tan gratas. Entonces, el apóstol Pablo, quiero ser profundo, el apóstol Pablo era un hombre que tenía de qué sentirse orgulloso. Y cuando él llega a la vida, a Dios, a Cristo, entonces todo aquello de lo que se sentía orgulloso ya no era importante, ya no era valioso para él. Y había algo mucho más profundo, porque Dios conoce con profundidad el corazón de las personas. Y Dios sabía que Pablo tenía mucho potencial. Y la mejor forma de Dios seguir tratando con su naturaleza pecaminosa, así como trata con su naturaleza pecaminosa y con mi naturaleza pecaminosa, es necesario el sufrimiento y llevarnos a condiciones donde nos sentimos humillados. Y hay una pregunta siempre que yo digo: ¿quién se quiere sentir humillado? Levante la mano. ¿Quién se quiere sentir humillado? Nadie levanta la mano. ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir, ¿verdad? Entonces, en el verso 3, el apóstol Pablo dice: 3 veces le he pedido al Señor que me quite el sufrimiento. Y está hablando de una circunstancia. Hay una versión que es Reina Valera que habla acerca de un aguijón. Le decía a Dios que me quitara este aguijón, ¿verdad? Este aguijón, que el apóstol Pablo no es muy específico con decir cuál es el tipo de aguijón o cuál es ese tipo de sufrimientos. Lo que sí es claro es que los sufrimientos, y por lo que estaba padeciendo Pablo, estaba ligado a un tema que más adelante lo vamos a analizar en los versos que vamos a mirar con profundidad. Y quiero centrarme otra vez en el verso 8. 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento. Y puedo asegurar que ese sufrimiento de Pablo era un sufrimiento que venía con propósito de Dios. A veces pensamos que los sufrimientos no son provocados por Dios. Dios provoca y Él muchas veces genera que vengan sufrimientos a nuestra vida porque nos quiere formar, porque nos quiere pulir, porque quiere limpiar lo más profundo de nuestro corazón. Y Pablo aún era un humano. Pablo no había llegado a la perfección ni a ser el glorioso Pablo. Pablo era un hombre que aún seguía en un cuerpo como el que usted y yo tenemos, que hay momentos donde nos empezamos como a elevar en una nube,
y nos empezamos a montar en una vida de la que Dios muchas veces empieza a bajarnos, ¿verdad? Como no se emocione tanto, relájese, tranquilo. Y a Pablo Dios constantemente tenía que llevarlo a un proceso de bajarlo un poquito, porque como era tan intelectual, porque como era tan sobrado, porque como tenía tanta capacidad, entonces a Dios le correspondía llevarlo a un proceso de que él se sintiera humillado. Y claro, son las cosas que no gustan humanamente. No nos gusta sentirnos humillados. Y más pensar que Dios quiere que yo viva el proceso de la humillación y del sufrimiento. Uno diría como, pero ese no puede ser Dios. Y cuando yo leo la Biblia, digo, sí, ese puede ser Dios. Dios es aquel que nos va a llevar a situaciones donde nos va a quebrantar y donde va a desarraigar de lo más profundo de su vida el orgullo, la soberbia, la altivez y tantas cosas que hacen parte de esta naturaleza que Dios necesita doblegarla, porque desde que el mal entró a nuestra mente, nosotros humanamente no fuimos capaces con ese conocimiento del mal, y por eso es tan importante que Dios esté en el corazón de una persona, ¿no? Porque cuando Dios está en el corazón de una persona, nos lleva a tener dominio, a tener control a través de su espíritu. Y aquí quiero hacer un paréntesis algo profundo, porque este sufrimiento que Pablo está viviendo es un sufrimiento donde empieza a adquirir entendimiento. No hay nada peor que sufrir en la ignorancia o sufrir no entendiendo por qué estoy sufriendo. Pero no hay nada más rico que sufrir entendiendo por qué estoy sufriendo y con un entendimiento hacia dónde Dios me quiere llevar con el sufrimiento. Dios siempre nos quiere llevar a través del sufrimiento y de la humillación a una condición espiritual elevada, a una madurez espiritual, a ese carácter de Cristo, que es el que siempre digo yo, que es el sueño de Dios, que nos acerquemos al carácter de Cristo. Pero si yo me pongo a mirar a Cristo, sufrió mucho. Y yo siempre digo, ¿quién es usted? ¿Quién es usted para decirle a Dios que ya no quiere sufrir más? ¿Quién es usted para decirle a Dios que es injusto lo que usted está viviendo, porque usted debería de no sufrir más y que su vida se vuelva lo que todos soñamos, la vida color de rosas? Pero esa vida color de rosas muchas veces las vemos en las películas y en las novelas, ¿no? En la vida real, el sufrimiento hace parte de esa escarapela que llevamos aquellos que somos creyentes y que estamos en el camino de la madurez. Cuando todo marcha bien en la vida y cuando usted lo tiene todo, entonces nos suele pasar algo. Nos enorgullecemos y empezamos a creernos poderosos y que tenemos una capacidad de arrasar con todo, y muchas veces llegamos a la ingratitud y a la soberbia y a la altivez. Por eso cuando yo miro el sufrimiento digo, hay dos formas de sufrir. Con Dios, entendiendo que me está llevando a madurar y a ser una persona muy interesante para sus ojos, ante sus ojos. De pronto no puedo ser muy interesante ante los ojos del mundo cuando tú tienes una familia en condiciones complejas, cuando tu vida está en las situaciones más extremas, cuando hoy te puedes encontrar encerrado, solo en tu casa, y no tienes a tu esposo y no tienes a tu esposa y tus hijos están en condiciones completamente difíciles y no tienes dinero y tienes una enfermedad en tu cuerpo que te está generando ese aguijón, y de pronto tú oras, tú buscas a Dios, tú haces las cosas bien y todo te sale aparentemente mal. Y digo aparentemente mal porque aquellos que tenemos una buena relación con Dios, todas esas cosas que se ven malas realmente no son malas y están cumpliendo una misión profunda de formar nuestra mentalidad y nuestro carácter. Ahora, hay dos formas de sufrir. Sufrir en la ignorancia, de no sé por qué estoy sufriendo, o sufrir entendiendo lo que Dios está logrando en mi vida. Ahora, es muy doloroso cuando alguien está en el mundo y no tiene el conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios, cuando no sabe para qué está en este mundo y qué Dios busca con usted. Cuando usted no lo sabe, sufrir es terrible.